Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:40 de la mañana. Gracias a las personas que se conectan con nosotros. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos en vivo a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos a través de nuestras plataformas digitales en la fanpage de Facebook de Sonorama. Ustedes allí nos pueden seguir a través de nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube Sonorama TV, que también es otra posibilidad para que ustedes puedan amplificar esta señal informativa. Y hasta ahora mi comentario sin rodeos, como siempre lo transmito a través de mis cuentas personales en TikTok, nuestra transmisión en vivo, mi transmisión en vivo a través de la cuenta Fabricio Vela B. Saludos cordiales a los tiktokeros que se conectan como cada mañana a escuchar el comentario de quien les habla, e igualmente en el Instagram. Medio rara está la transmisión en el Instagram. Fabricio-Vela es mi cuenta en Instagram. Saludos para quienes igualmente se unen a la sintonía de este espacio de noticias y particularmente del comentario de quien les habla. ¿Cómo le va? Hermoso día para Xiomara Ponce Vélez, que está conectada con nosotros a esta hora de la mañana y que también ya genera un reporte de sintonía. Bueno, entremos en materia. ¿Qué les parece? Venía y el tema central de mi comentario el día de hoy evidentemente tenía que ver con la denuncia que presentó el ministro del Interior, Juan Zapata, ante la Fiscalía General del Estado. Pero anoche, sobre la marcha, hubo que cambiar la orientación inicial que tenía prevista para el día de hoy. Vamos a ver si me queda tiempo para hablar del tema hoy, si no lo dejamos para mañana. Porque evidentemente la noticia y lo que corresponde para el análisis de esta hora tiene que ver con las declaraciones que ha concedido a ciertos medios de comunicación social, a varios colegas, el hoy ex secretario nacional de política anticorrupción, entidad creada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, adscrita a la presidencia de la República, el doctor Luis Verdesoto Custode. Y vamos a analizar varios pasajes de la declaración de Verdesoto, porque al escuchar y al leer lo que dijo Verdesoto a varios colegas y sopesar o contrastar con la reacción o las reacciones del gobierno sobre la salida de Verdesoto, uno podría concluir que no solamente hay que parecer, sino también ser. La frase que muchas veces se utiliza es que no solamente hay que ser, sino parecer. Yo acá le doy la vuelta. No solamente hay que parecer, sino ser. No solamente hay que aparecer como paladines de la lucha anticorrupción, sino ser paladines de la lucha contra la corrupción. No solamente hay que parecer integrar un gobierno que lucha contra la corrupción, sino efectivamente ser un gobierno que lucha contra la corrupción. No se puede quedar el presidente Lasso, sus ministros, sus voceros, en el discurso de la lucha contra la corrupción, sino que el discurso tiene que pasar a la praxis, sobre todo por la transparencia. A mí no me han escuchado decir en este espacio, ni en mis redes, ni en mi programa digital de la tarde, ni en ninguna parte, y no me van a escuchar a mí, acusar a alguien o señalar a alguien, porque no es mi rol, al carecer de las facultades que tienen los fiscales. Tampoco soy un juez para sentenciar, y este estudio no es un tribunal para llevar adelante un juicio. No corresponde cuando lo que desde mi punto de vista el país debe exigir, y sí lo he hecho a lo largo de estas semanas, es plantear la necesidad de una investigación, de no mirar al otro lado, porque el gobierno tiene legítimo derecho de defenderse, pero al mismo tiempo tiene la obligación de rendirle cuentas al país. Ojalá que se entienda el concepto de lo que estoy señalando. Que el gobierno tiene el derecho de restar valor a una denuncia, bueno, que el gobierno tiene el derecho de responder y de negar una denuncia, es lo usual.
Pero lo que no tiene derecho el gobierno, ni nadie, es mirar a otro lado, hacerse los locos y no dar paso a una investigación de verdad, seria, responsable, transparente, profunda, que permita aclarar, que permita llegar hasta, como dicen algunos, esta frase tan cliché, hasta las últimas consecuencias, sin temor ni favor, tomemos cartas en el asunto, que son las frases cliché que muchas veces se utilizan en la República. Las declaraciones de Luis Verde Soto, le concedo una entrevista a la colega Jacqueline Rodas de Coavisa, el reportaje salió ayer, cito la fuente, que es Coavisa, cito a mi colega, a quien respeto, aprecio y admiro, Jacqueline Rodas, con la venia del canal, vamos a presentar este material que es público, que lo presentó en Coavisa ayer, para escuchar lo que dijo el doctor Verde Soto en esta pieza periodística de Jacqueline Rodas. Pero lo que queda claro es que Verde Soto se va porque al gobierno no le gustó el contenido del informe sobre las primeras investigaciones en torno a las supuestas irregularidades en el manejo de las empresas públicas. Y ese solo hecho, ya me parece muy cuestionable. Porque, como se ha planteado en este espacio a lo largo de estas semanas, querida audiencia, ese documento y cualquier otro insumo deben ser materia de una investigación que permita llegar a la verdad sobre si efectivamente hay una estructura organizada de corrupción detrás del manejo de las empresas públicas. Si es que la hay, ¿cuáles son los niveles de responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios en esa estructura de corrupción? Saber si detrás de esa estructura hay agentes externos al gobierno, con relaciones estrechas con el gobierno, que tienen poder, sin ejercerlo, pero lo hacen por detrás, en el manejo de las empresas públicas. Yo creo que ese es un escenario. El otro escenario, saber si no existe tal estructura de corrupción detrás de las empresas públicas, sino que se trata de un mal funcionario que perdió la cabeza con 1 miligramo de poder, que aparte de que tuvo poder dijo, bueno, aquí me aseguro mi vida y la de mis 2 próximas generaciones y recibiré plata mensualmente. Me tienen que dar un billete mensualmente. ¿Y quiénes están o quiénes apoyaron ese acto de corrupción de esta persona que perdió la cabeza? Pero la única manera de hacerlo es investigando, no solamente quedándose en el discurso, sino pasando del discurso a la acción. Y la acción tiene que llevar adelante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué le dijo Luis Verde Soto a Jacqueline Rodas de Coavisa? Escuchemos el reportaje, Roberto Carlos. Tenga la bondad. Y ya sin funciones públicas, el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto cuenta detalles de la larga reunión que mantuvo con el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes, día de su renuncia, y de la fallida rueda de prensa en la que iba a presentar el informe sobre presuntas irregularidades en las empresas públicas. El presidente pensaba que esto podía hacerle mal a él ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición, y yo le dije al presidente, mi dignidad está en juego, mi personalidad está en juego, y por eso te he traído antes mi renuncia. Yo no me iba a quedar en ningún caso, yo no, habían 2 cosas que yo no puedo hacer: quedarme con el informe, retener el informe una vez producido, porque eso no se condice con mi personalidad en ningún caso, y por otro lado, bajo ninguna forma yo no modifico aquello que ha sido ya producto de una investigación. ¿El presidente le pidió que modificara? No. ¿Alguien que no sea el presidente le insinuó modificar? Siempre hay ideas que surgen en una conversación de 3 horas. Esto dice sobre si es cierto que en esa reunión el presidente le habló de traición. Yo creo que ahí más bien me preocuparía como presidencia el cómo se filtran teniendo un grupo tan reducido de ministros como el que estuvimos presentes ese rato. Responde a las declaraciones emitidas este martes por el secretario de la Administración, Iván Correa. Mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza
y por tanto de su gobierno. Se ha hecho inferencias de que en mi renuncia yo hablo de mi absoluta confianza en el presidente y por dirección del gobierno yo hablo de mi absoluta confianza con el presidente y punto. Cuando uno cita, hay que citar exactamente lo que uno dice, no hay que hacer ninguna inferencia, hay que citar. Se ratifica en todos los puntos de su informe. Lo central está un aparato estatal cuya disposición institucional tiende hacia la corrupción, entienda, por ejemplo, EMCO. Por ejemplo, EMCO es una cosa clarísima que tiende en su organización institucional, tiende a la oscuridad, no se puede seguir tapando el sol con un dedo y hay que tener fortaleza para investigar exactamente lo que está ocurriendo en Ecuador. Deja grabaciones sobre las reuniones del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, incluidas las dirigidas por el investigado Hernán Luque, quien ya está fuera del país. Mis antiguos funcionarios me han hecho conocer de que efectivamente ya llegaron a la Secretaría, lo cual me parece muy bueno que ya estén allí, porque esas grabaciones son muy importantes para todos los investigadores. Y ahí vas a poder ver el grado de responsabilidad de todos los miembros de los directorios que ha habido en EMCO hasta ahora. Vas a poder ver qué es lo que se ha hecho con todas y cada una de las empresas. Pese a lo ocurrido, espera que el gobierno use su informe como hoja de ruta. Álvaro. Muy bien. Hay algunos detalles. Era importante escuchar este reportaje para que ustedes puedan tener una valoración de lo que le dijo Luis Verde Soto a Jacqueline Rodas. Luis Verde Soto dice que el presidente pensaba que el informe le iba a hacer daño ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición. Sería bueno saber cuáles son los medios que considera de oposición y si para el presidente Lasso. Palabras de Luis Verde Soto. Por eso hago esta consulta pública. Si para el presidente Lasso es más importante su imagen ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición, según Luis Verde Soto, si eso es más importante que la verdad, que la transparencia, si es más importante que se vaya hasta las últimas consecuencias o mantener un discurso de que no hay ningún tipo de acto de corrupción en el gobierno. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante la imagen del discurso oficial y sostener ese discurso ante los medios que la verdad? Yo creo que es infinitamente más importante la verdad y le va a hacer muchísimo mejor bien al presidente Lasso si él permite que se sepa la verdad, más allá de sostener un discurso. Porque los discursos se caen. En la política es así. Y sobre la marcha hay discursos que corresponde modificar, porque es parte de la vida pública y es parte del ejercicio del poder. Pero el presidente Lasso está cometiendo el mismo error que han cometido varios de sus predecesores. Y ahí hay un problema que tienen muchas veces los gobernantes. Los gobernantes, quienes adquieren poder. Hay un problema de vanidad. Y la vanidad les impide reconocer que pueden haber errores. Y niegan corrupción o niegan hechos de incorrecciones de funcionarios o tratan de minimizarlos o de desestimarlos. Cuando lo correcto es, frente a un hecho de corrupción, abrir todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades de que haya una investigación. Y aquí estamos hablando de que la investigación no la llevó adelante un agente externo al gobierno, sino un funcionario del gobierno, sobre quien la opinión pública ha sido absolutamente crítica. Hemos sido, como opinión pública, muy críticos del trabajo del doctor Luis Verde Soto, porque hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Yo no sé, no conozco qué hizo el doctor Verde Soto en los 8 o 9 meses al frente de la Secretaría de Política Anticorrupción. No lo sé, no lo sé. No tengo idea si el doctor Verde Soto hizo algún tipo de investigación sobre otros hechos que en su momento se denunciaron. Algunos de ellos se judicializaron y provocaron investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Yo no lo sé porque no conozco, lo comentamos el día de ayer con ustedes. Pero sobre este hecho cierto, tras la disposición que le da el presidente de la República el viernes de la semana anterior a Verde Soto, uno entiende que el secretario finalmente se activó
Y si el presidente le da una orden a su funcionario y su funcionario hace un informe y en el informe establece algunos temas complejos, lo correcto no es deslegitimar a ese funcionario y su trabajo, sino brindar el beneficio de la duda. Y vea, deme ese informe, entreguemos a la Fiscalía, que la Fiscalía investigue. Porque aquí se tiene que saber la verdad. Aquí se tiene que saber la verdad. Es la única manera. Pero si no logramos llegar a la verdad, va a ser muy difícil que se puedan esclarecer los hechos. Entonces es una pena escucharle al doctor Verde Soto decir que el presidente pensaba que le iba a hacer daño ante los medios. Yo creo que la imagen es un tema secundario frente a la necesidad de saber la verdad, y creo yo que develando la verdad, pienso que la imagen del presidente y de su gobierno se va a fortalecer mucho más. Muchísimo más. Dice Luis Verde Soto, le dijo a Jacqueline Rodas, se ha hecho inferencias de que hablo de mi absoluta confianza en el presidente. Y él dice, no, hablé de mi confianza con el presidente, que no es lo mismo. Se ratificó en el contenido del informe y revela Verde Soto. Y esto es lo de fondo. Lo de fondo es la revelación de Verde Soto de que hay un aparato estatal de corrupción detrás de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. La EMCO es esta estructura, es la cabeza de 12 empresas públicas más. En total 13 con la EMCO. Y dentro de esas empresas públicas están, por ejemplo, las eléctricas, el XNL, está Petroecuador, está Flopec, y menciona estas 4 empresas porque terminan siendo de alguna manera las que manejan la mayor cantidad de recursos, manejan miles de millones de dólares. Y por encima de esas empresas está la EMCO. Y en la EMCO estaba el señor Luque, sobre quien hay en este momento un señalamiento muy grave de corrupción. Dice que EMCO es una cosa clarísima, tiende a la oscuridad. Palabras de Luis Verde Soto en este reportaje con Jacqueline Rodas. ¿Qué también ha dicho el doctor Verde Soto? Se dice que el presidente me ha dicho que yo lo he traicionado. Verde Soto reconoce que hubo esa expresión, que el presidente lo ha acusado de haberlo traicionado. Y esto también es importante, porque vuelvo a insistir, presidente Lasso, tomando como referencia esta declaración del doctor Verde Soto, el presidente Lasso está cometiendo los mismos excesos y errores de varios de sus predecesores. El presidente Lasso está incurriendo en aquello que tanto criticó antes de ser mandatario, cuando era actor político, cabeza de la oposición, está haciendo exactamente lo mismo. Se siente traicionado, de acuerdo a las palabras de Verde Soto, porque le presenta un informe que de alguna manera desbarate el discurso de que no hay un sistema de corrupción detrás de las empresas públicas. Porque con las palabras de Verde Soto, y con esto que Verde Soto ha dicho que EMCO es una cosa muy oscura y que hay una estructura, el propio secretario anticorrupción renunciante está advirtiendo y está echando abajo la tesis del gobierno de que es un caso aislado correspondiente a un exfuncionario y confirma que hay una estructura detrás de la empresa coordinadora de empresas públicas. Y ahí es cuando más se necesita la transparencia. Nada de lo que se ha dicho en el informe ha sido refutado. Yo estoy dispuesto a defender todas y cada una de las expresiones que tengo ahí, dijo Luis Verde Soto Custode. Yo lo que propongo es que todos los elementos de hipótesis que están planteados tienen que ir a la Fiscalía. Totalmente de acuerdo. Que es la tesis que he manejado desde hace 3 semanas en este espacio. Y es lo correcto. Todo tiene que ir a la Fiscalía, absolutamente todo. Y la Fiscalía tiene que investigar todo, absolutamente todo. Y aplicar, aunque suene cliché, utópico, idealista, aplicar la frase del caiga quien caiga. Que no sé si eso llegará a pasar algún día, no lo sé.
Ustedes saben perfectamente cómo se maneja la justicia, cómo se maneja el poder político de turno. Ustedes saben, eso ha pasado a lo largo de la historia de este país. Decía Verde Soto también, y por sugerencia del presidente, los elementos de hipótesis deben estar en manos de la prensa. Bueno, hay que recordar que el equipo del doctor Verde Soto difundió el contenido del informe. No fue una difusión oficial, ¿ya? Pero difundieron el contenido del informe y luego de eso se conoció la renuncia. Hay que investigar por qué la Contraloría decidió que EMCO no era entidad susceptible de análisis de la Contraloría. Qué interesante esto. Qué interesante. La Contraloría, según Luis Verde Soto, decidió que la empresa coordinadora de empresas públicas no era entidad susceptible de análisis de ese organismo. ¿Es en serio? Bueno, habría que preguntarle al señor Contralor, al ingeniero Carlos Riofrío, bajo qué argumentos técnicos, legales, constitucionales y reglamentarios la Contraloría General del Estado decide que la EMCO no es susceptible de su control. Porque yo entiendo que la Contraloría está encima de todas las instituciones del sector público. La Contraloría General del Estado inclusive audita el manejo de los recursos de una junta parroquial. Y perdón que cite este ejemplo, pero una junta parroquial es el nivel más pequeño de gobierno, de un gobierno local. Hasta del manejo de recursos de una junta parroquial audita la Contraloría General del Estado. Y según Luis Verde Soto, la Contraloría no auditó a EMCO porque considera que no es susceptible de su control. ¿Es en serio? Bueno, sería importante que la Contraloría nos brinde una explicación en torno a este tema. Es lo que corresponde. Pero otra vez la Contraloría con alguna cosa. EcuadorEnVivo.com también recogió las declaraciones de Verde Soto. Dice, hizo revelaciones incómodas vividas en la última reunión mantenida con el presidente Lasso. El exfuncionario no presentó de manera oficial el informe porque ese mismo día renunció. Le dijo al jefe de Estado, presidente, mi dignidad está en juego, por eso te he traído antes mi renuncia, no me iba a quedar en ningún caso. Habló de la traición, esto también lo recoge EcuadorEnVivo.com. El mismo portal Ecuador en Vivo recoge en cambio declaraciones del ministro de Gobierno, que ha dicho que el ciclo de Luis Verde Soto concluyó. El ministro Francisco Jiménez calificó como buena la labor realizada por el ahora exfuncionario. Consideró que su ciclo concluyó y por eso presentó la renuncia, enfatizó el secretario de Estado y agregó que el informe que presentó Verde Soto está lleno de hipótesis, ningún caso en concreto, no hay absolutamente nada comprobado, reiteró y aseguró que en caso de comprobarse algún caso los involucrados tendrán que ir a la cárcel. Bueno, ministro Jiménez, para eso se requiere que ese documento se lo entreguen a la Fiscalía como insumo y la Fiscalía comience su propia investigación. Pero el problema es que el presidente de la República el domingo, como lo referimos ayer en la entrevista con Milton Pérez, defendió el trabajo de la Secretaría Anticorrupción. El martes, el secretario de la Administración dijo que Luis Verde Soto se fue del gobierno. Ya les digo aquí la expresión exacta, por la falta de resultados concretos. Nótese esto. Presidente defiende el domingo el trabajo de su secretario anticorrupción. El martes su secretario de la Administración dice que Luis Verde Soto se fue por la falta de resultados concretos. Y el miércoles el ministro de Gobierno, en cambio, dice que el ciclo de Luis Verde Soto concluyó y que por eso se fue y que su labor fue buena. Pónganse de acuerdo. Me imagino que después de las declaraciones del doctor Verde Soto, alguien saldrá con otro tipo de argumentos. Pónganse de acuerdo sobre esto. Una inquietud que queda en el aire, con esto voy cerrando. ¿Qué habría pasado si no se revelaban los audios y los indicios sobre las irregularidades en las empresas públicas? Buena pregunta que hace Andrés. Si todas las dudas que Verde Soto ha plasmado en ese informe eran casi evidentes, ¿por qué nadie actuó de oficio? Buena pregunta que hace Andrés.
Bueno, me imagino yo que si no se revelaban los audios, probablemente el doctor Verde Soto seguiría siendo secretario anticorrupción. Es muy probable que no sepamos qué hace o qué estaba haciendo la Secretaría Anticorrupción. Es muy probable que nadie sepa quién es este personaje llamado Hernán Luque Lecaro. Y es muy probable que nadie sepa de irregularidades atribuidas al manejo de varias de las empresas públicas. Inquietudes que quedan en el aire. Como dice mi buen amigo Eduardo Espinosa Fernández, hacer es la mejor manera de decir, citando a José Martí. Por eso yo empecé este comentario. No solamente hay que parecer, hay que ser. Hay que ser. Abran la investigación sin temor ni favor. No la cierren. Y honren lo que aplican en el discurso. La lucha contra la corrupción tiene que ser evidente más allá del discurso. Pasen del discurso a la praxis. Y permitan que la Fiscalía, en este caso, la Fiscalía, investigue lo que tenga que investigar, se determine lo que se tenga que determinar y caiga quien tenga que caer. Eso es lo que corresponde en un mundo ideal, que lamentablemente no es el mundo en el cual nos estamos desenvolviendo. 7:06 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.